¿Realmente en el hardware actual o antiguo existe o ha existido alguna gráfica integrada en alguna placa madre? Tener una tarjeta gráfica integrada es lo más normal en buena parte de los ordenadores actuales, pero ¿hay alguna gráfica integrada en las placas base? En este video vamos a analizar dónde se suele localizar este componente, centrándonos en si hay o ha habido una GPU integrada en alguna placa base. ¿Qué es una tarjeta gráfica integrada o GPU? El fundamento detrás de una tarjeta gráfica integrada, como su propio nombre indica, es que esta viene incluida en el chip o componente que se dedica a los gráficos específicamente. Así, si contamos con una GPU, no tendremos por qué comprar una gráfica dedicada para tener salida de video. Una gráfica dedicada, en cambio, será aquella que si se compra y se conecta de manera específica para su propósito, y salvo que hablemos de equipos como los ordenadores portátiles, también tendremos la libertad de elegir cuál conectaremos al PC. A diferencia de los gráficos integrados, también suelen dar un mayor rendimiento, o al menos siempre se cumplirá que la GPU dedicada más potente es mejor que la integrada más potente. Las gráficas integradas de equipos actuales están en el procesador a día de hoy. Todas las gráficas integradas de los equipos actuales se encuentran en el propio procesador. Específicamente, todos los equipos de plataforma doméstica las llevan en la CPU. Estamos hablando de los procesadores más usados en portátiles y ordenadores de sobremesa, que serían AMD Ryzen e Intel Core. Un claro ejemplo puede ser el Intel i7 9700K, que posee una gráfica integrada. Hay una región interna dedicada a la tarjeta gráfica integrada. En concreto, lo que tendremos siempre será una región concreta del chip del procesador que contiene a toda la tarjeta gráfica integrada. Y un ejemplo de un procesador sin gráfica integrada es el Ryzen 3200, que no trae ningún tipo de gráfica integrada. En la actualidad también encontramos CPUs que no tienen ningún tipo de gráficos integrados. En esos casos tiene sentido pensar que la placa base podría albergar algún tipo de GPU, pero no se da el caso. En esas situaciones, simplemente las conexiones de video no tendrán ninguna función y será obligatorio comprar unos gráficos dedicados. ¿Qué CPUs actuales vienen así? Pues básicamente procesadores de escritorio, tanto en Intel como en AMD. Identifiquémoslo. Todos los AMD Ryzen de escritorio cuyo modelo no termina en G carecen completamente de gráficos integrados. Por ejemplo, un Ryzen 7 5800X, un Ryzen 3200 o un Ryzen 5 2600. Como ven, ninguno de ellos termina en G o en GE, y esas CPUs simplemente no tienen ninguna región de su interior dedicada a una GPU integrada. No existe. CPUs de escritorio que sí los tendrían, pues estos que sí los tendrían serían el Ryzen 5 3400G, el Ryzen 7 Pro 4750G, el Athlon 200G, etc. Threadripper y EPYC no tienen ninguna integrada en la CPU. En el caso de Intel, lo normal es justo lo contrario, pues casi todos los Intel Core de escritorio traen sus propios gráficos integrados. La excepción está en aquellos que terminan en F, como el i5 de 1600KF, además de los dedicados a la gama HEDT, que suelen terminar en X o en XE, como el i9 7900X o el i9 10980XE. El motivo principal por el que se puede llegar a creer que la tarjeta gráfica está en la placa base es que en el pasado sí había algunas placas con GPU integrada, que básicamente nos vamos a remontar a hace unos 10 años para encontrar algunos ejemplos. En concreto nos tenemos que ir a placas base basadas en el chipset de AMD, que son los AM2 o AM3. Estos se corresponden a antes de 2010, por lo que efectivamente es una tendencia tremendamente antigua. Hay que tener en cuenta también que todas estas placas se corresponden a una época previa a la aparición de las APU, que es básicamente cuando AMD empezó a emparejar algunos de sus procesadores con gráficos integrados, una práctica que Intel ya tenía en marcha. Un ejemplo claro es AMD EPYC e Intel Xeon, que son las opciones profesionales usadas en servidores, y como es de esperar, estos procesadores no tienen gráficos integrados. De hecho, en el caso de EPYC no cuenta con ningún chipset, sino que es el procesador quien se encarga de realizar todas sus tareas. Haya o no un chipset, el fabricante de la placa puede aprovechar las numerosísimas líneas PCIe del procesador. Placa base para AMD EPYC con gráfica integrada. Dentro de este contexto, actualmente podemos encontrar chips de gráficos integrados en algunas placas para AMD EPYC, Intel Xeon y otras series de CPU para servidores. Suelen estar dentro de un chip llamado IPMI, que tiene mucho sentido ya que en estos chips suelen haber características dedicadas a manejar y monitorizar el servidor de forma independiente a su CPU. ¿Por qué no se usan estos chips gráficos en las placas base domésticas?
Tener una tarjeta gráfica integrada en la CPU da juego a Intel y a AMD para dar opciones con distinta potencia gráfica o sin ningún tipo de GPU, favoreciendo así una creciente competencia para los usuarios interesados y reduciendo los costes para aquellos que no necesitan ninguna solución de este estilo. Así que, como usuarios no tenemos ninguna queja de que las GPU de las placas madre vengan en la CPU. Pero ¿acaso no podrían usarse gráficas integradas básicas en la placa base para puro diagnóstico? Tener una GPU extremadamente rudimentaria para poder al menos entrar en la BIOS y ver el sistema operativo, aunque sea tan mala que ni siquiera alcance la resolución 1080p, sería sin duda muy beneficioso para los usuarios. Nos permitiría manejar de manera básica un equipo cuya CPU no tenga integrada de manera temporal, diagnosticar cualquier problema que pueda venir de la gráfica discreta o incluso darle un uso básico durante las primeras semanas para luego comprar una GPU dedicada. También resolvería las dudas de muchos usuarios que compran una CPU sin gráficos integrados y se quedan atónitos al ver que no da imagen. Esto lo vemos mucho ahora, ya que se ha popularizado los AMD Ryzen terminados en G traen una GPU y los Intel Core terminados en F. No es tan claro los motivos por los que no se ha dado una tendencia así en el mercado, aunque se puede especular varios motivos. Si se llegase a integrar una GPU de AMD o Nvidia, el coste de producción sería bastante con todos los problemas de compatibilidad que podría suponer. Todo esto dentro de un esfuerzo técnico complicado y que realmente no responde ni a una gran demanda de los usuarios ni a un gran empeño de los fabricantes. En general, parece que esta idea de incluir una GPU básica en una placa madre no tendría ningún éxito. Al fin y al cabo, para recurrir a una demasiado modesta, los costes superarían los potenciales beneficios. Esto ha sido todo por el video de hoy. No se olviden de suscribir y comentar en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.